Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están, queridos hermanos, amigos? Quiero agradecer por este tiempo que podemos compartir juntos en estos días que no podemos congregarnos, no podemos compartir tiempos en la reunión. Bueno, podemos comunicarnos a través de este medio con estos breves devocionales que realmente para mí son de mucha bendición y espero que sean de bendición también para tu vida en este día. Hoy quería compartir con ustedes el Evangelio según San Juan, un Evangelio muy práctico, muy fácil de entender. Es el Evangelio que siempre recomendamos a las personas que empiezan a dar sus primeros pasos en la vida cristiana, porque realmente es importante poder comenzar leyendo este Evangelio, porque como decía es muy sencillo, fácil de entender y también de aplicar a nuestras vidas. Así que si no lo has leído te recomiendo que lo leas, y si lo has leído seguramente cuando te diga qué capítulo vamos a leer inmediatamente vas a identificar de qué vamos a hablar, porque el capítulo que vamos a leer hoy, algunos versículos del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y claro, habla del buen pastor, ¿verdad? Del buen pastor. Así que abramos nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 10 y leamos juntos así desde el versículo 1 que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús, pues, a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta ahí con la lectura. Es interesante ver aquí que, como dice el pasaje, Jesús está enseñando a un grupo de personas que el pasaje describe como los judíos, entre los cuales estaba seguramente gente común, los religiosos de aquella época, pero él les va a enseñar en una forma muy especial, porque el mismo pasaje dice que usa una alegoría para enseñarles, o sea, una figura literaria. Él va a tomar algo cotidiano, conocido para ellos,
para darles una enseñanza central de esto, de esta figura literaria, de esta alegoría, y le va a referir acerca de una figura que se contrasta entre sí misma. Hay un contraste aquí entre el buen pastor, ¿sí?, y también el ladrón y el salteador. Él va a contrastar estos dos personajes, si bien aparecen otros personajes allí que son las ovejas, el rebaño, ¿verdad? ¿Sí? No vamos a enfocarnos mucho en el rebaño, pero sí es interesante ver que el rebaño también actúa en esta figura. El rebaño también muestra algunas características muy especiales, que en otro momento quizás podemos verla, pero también es interesante ver que el rebaño aparentemente no define su propósito, ¿sí? Todo lo contrario con lo que pasa con el ladrón y salteador, que representa a Satanás, y el buen pastor, que representa a Cristo. El Señor va a mostrar sus acciones, el Señor va a mostrar también así sus características, pero también va a mostrar así su propósito sobre todas las cosas, el propósito de cada uno de estos personajes. Y comienza hablando, ahí en el versículo 1, del personaje llamado el ladrón y salteador, que representa justamente a Satanás. Él va a decir algunas cosas en cuanto a él, muy interesante, que ustedes pueden tomarse el tiempo para después desarrollarlas un poquito más. Pero es interesante porque habla de este personaje y va a mostrarlo como un ser engañoso, porque dice que no entra por la puerta, entra por otro lado, pero entra, pero entra, pero se presenta allí, ¿sí?, ante el grupo de las ovejas, ante el rebaño, y se presenta en una forma engañosa, aparece allí, de repente se para allí y llama la atención de las ovejas, ¿sí?, llama la atención de las ovejas. También las confunde, porque no saben quién es este que apareció aquí, ¿verdad? Y viene con propósitos claros, viene con propósitos específicos, que el pasaje lo va a ir mostrando, sobre todo el versículo 10. Pero es interesante porque si uno toma la enseñanza de la Biblia en cuanto al diablo, va a ver que él es un ladrón, es un mentiroso y es un engañador, dice la Biblia. Y él aquí muestra estas características en sus acciones, ¿verdad? Porque como decíamos, no entra por la puerta, en una forma engañosa, aparece allí ante las ovejas, las confunde, ¿sí? Y va a mostrar también que él tiene propósitos, sus propósitos son egoístas, sus intereses son personales, no hacia las ovejas, ¿sí? Así es el diablo, Satanás. Y miren el versículo 10 cómo lo define. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero lo primero que él dice acerca de este ladrón, después de describir cómo entra, lo que hace en la vida de las ovejas, sus características, engañoso, confunde a las ovejas, viene con un propósito, que tiene como propósito hurtar, matar y destruir. Hurtar. Qué bárbaro, ¿verdad? El diablo tiene como propósito engañarnos y confundirnos para poder hurtar nuestra vida. O sea, robar nuestra identidad, digamos. ¿Okay? Él nos trata de hacer pensar que nosotros como persona no tenemos valor si no, y allí, si no estamos a la moda, si no somos igual que aquel, si no hacemos lo que esta persona hace, si no tomamos ciertas características de los demás, si me parezco a él, si tengo lo que él tiene, si hago lo que yo quiero, si nadie me prohíbe. Bueno, él va robando en cierta forma nuestra identidad y va tratando de que nosotros tomemos otras formas, ¿sí?, relacionada con otras personas, relacionada con el sistema del mundo, relacionado con lo que piensan los demás y cómo actúan los demás, ¿verdad?
estando allí confundidos en medio de todo esto. Por eso Él dice que viene a hurta tu vida, hurta tu propia identidad, tu propia identidad. Después dice matar, viene para hurtar y matar. Qué interesante, ¿no? Matar. Matar es que justamente Él va haciéndote insensible. Una persona muerta es una persona que es insensible, ¿ok? Y Él tiene como propósito insensibilizar tu vida, endurecer tu vida, hacer que las cosas no te interesen, ¿sí? O intentás hacer que las cosas no te interesen. Tratás de vivir superficialmente con todo, ¿sí? No te interesa lo que los demás piensan de vos. Bueno, vivir insensiblemente, ¿sí? Insensiblemente. Y después dice destruir, destruir. Porque Él lo que quiere en realidad es robar tus valores, es robar tus principios, es llevarte al punto de que nada te importe, de que nada te importe. No te importa tu vida, no te importa la vida de los demás, te destruye. Y como fin es el infierno, ¿verdad? Es el lugar de tormento. Por eso dice destruir, porque una persona que vive de esta manera va perdiendo justamente la identidad, la insensibilidad, va perdiendo los valores en la vida, los principios, como vemos que pasa en este mundo, ¿verdad? El diablo va queriendo hacer estas cosas en tu vida, va queriendo hacer estas cosas en mi vida. Él quiere transformarnos en lo que nosotros vemos hoy día en las series y en las películas, ¿no? ¿Sí? Los muertos vivos, los zombies, ¿viste? Que van allí caminando, no tienen sensibilidad de nada, se llevan por sus propios instintos, ¿verdad? Y son destruidos, muertos, están muertos, ya están muertos. Pero a la vez la única forma de pararlos es destruyéndolos. Bueno, ¿sabes? El diablo te lleva en tu vida a esos propósitos. Decíamos que las ovejas uno puede ver que están confundidas con sus propósitos. Y a veces es la realidad de lo que nos pasa a todos nosotros a veces. No entendemos para qué estamos en este mundo, no entendemos qué es lo que debemos hacer en este mundo. Entonces el diablo aprovecha, el diablo entra a nuestra vida para engañarnos, para confundirnos, pero al fin para cumplir sus propósitos, porque sus propósitos, como decíamos, son egoístas, están centralizados en él mismo, ¿sabes? Y están centralizados en destruir tu vida como su propia vida está destruida, ¿verdad? Por lo tanto, vemos los efectos de la obra del diablo en la vida de las personas, que es representado aquí con este ladrón y salteador, ¿verdad? Que viene y aparece en la vida del rebaño. Pero también después está el personaje central, el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor también actúa, tiene acciones, también muestra sus características y su propósito, ¿sí? Él actúa en una forma muy especial, mostrando que en él no hay engaño, porque dice que el buen pastor entra por la puerta del redil de las ovejas. Es más, el mismo portero anuncia o abre la puerta para que entre el pastor. El pastor dice que él conoce sus ovejas. El pastor dice que las llama por su nombre. Qué lindo, ¿verdad? Y las ovejas conocen su voz y le siguen. Eso es interesante. Vemos también aquí que él no confunde a las ovejas, no las confunde, porque ellas pueden identificarlo claramente, pueden verlo claramente, pueden entender, conocer el timbre de su voz y pueden seguirlos. Y él les da libertad porque dice entrarán y saldrán y hallarán pastos, ¿sí? O sea, provee para las ovejas. Es maravilloso ver que él tiene propósitos, porque dice el versículo 10 que el ladrón, el diablo, viene para hurtar, matar y destruir, pero dice que él vino para darnos vida
y vida en abundancia. Él vino para darnos vida abundante, sentido de vida, propósito, significa eso. La vida que Dios nos da es una vida de propósito, es una vida que tiene sentido, es una vida que va a mostrar de alguna manera y en una forma muy especial hacia nosotros, nos va a crear un interés a vivir. Fíjense en que el diablo es como que anula la personalidad, nos anula como persona. Sin embargo, el Señor aquí nos muestra que Él nos valora como persona. Él nos conoce. Él nos llama por nuestro nombre. Miren qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Le da sentido a tu vida, le da valor, eso significa. ¿Sí? Él no quiere que seas alguien más del grupo. Él quiere que seas vos mismo. ¿Sí? O sea que la persona del pastor viene con propósito a nuestra vida para darnos valor, para darnos sentido a nuestra vida. Y es maravilloso ver que Él no tiene los propósitos del diablo en la vida de las personas, ¿sí? Porque los propósitos del diablo son egoístas, son malvados, son enfocados en sí mismo, sino que todo lo contrario. El Señor tiene un propósito enfocado en la vida de las personas, en nosotros, a ayudarnos a entender que tenemos valor y que tenemos propósitos cuando somos guiados por su voz, cuando escuchamos su voz, cuando le seguimos. Y es interesante cómo el pastor sus propósitos los manifiesta, pero también los muestra a través de su accionar para con nosotros. Porque dice que Él pone su vida por las ovejas. No es como el ladrón, un salteador que cuando los primeros problemas huye, ve venir el lobo y si deja las ovejas. Él todo lo contrario. Él pone su vida por las ovejas. Jesús puso su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él es el buen pastor que viene a buscarte, que viene a ser parte de tu vida, que viene a darle propósito y sentido a tu vida. Es el buen pastor, que todo lo que Él tiene para nosotros es una vida significativa, porque no es porque nosotros seamos importantes, sino porque Él nos hace importantes, porque su obra en nuestras vidas nos hace importantes. Y es maravilloso porque dice que aquí dice que Él pone su vida por las ovejas. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. El propósito de Dios es darte un sentido de vida, darnos un sentido de vida. Y ese sentido de vida se encuentra y se tiene cuando le damos lugar a la persona de Cristo en nuestras vidas. Cuando entendemos por qué murió Cristo, cuando entendemos que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida. Una vida con sentido, con propósito, pero aún más, una vida eterna, que significa una vida más allá de este mundo. Cuando partamos de este mundo, poder estar en la presencia de nuestro Dios. Por eso Él puso su vida por nosotros. Él es el buen pastor. Ahora, nosotros estamos aquí como las ovejas, ¿ok? Y cada día tenemos que decidir qué hacer. Tenemos que determinar. Y es interesante porque Él dice que las ovejas oyeron su voz y le siguieron. Dios te está invitando, Dios te está llamando, Dios te está hablando, Dios te está buscando. Él quiere ser tu pastor, el buen pastor. Y tú tienes que decidir, nosotros tenemos que decidir. Si nos exponemos al diablo, a ese ladrón, salteador, un ser engañoso, un ser que confunde, un ser que tiene propósitos malvados en nuestra vida, o nos rendimos a Cristo, o entendemos la obra de Cristo en nuestra vida, o le damos lugar en nuestro corazón. ¿Has escuchado la voz de Dios en esta hora? Te invito a que tú puedas reconocer que necesitas de Cristo, necesitas del buen pastor. Él dio tu vida por ti.
Él está esperando que vos, allí donde estés, reconozcas tu situación delante de Él, que reconozca tu pecado, que reconozca que el diablo gana ventaja en nuestra vida, porque Él sabe cómo arrastrarnos lejos de Dios, Él sabe cómo alejarnos de Dios, Él sabe cómo llevarnos a hacer cosas que van en contra de la santidad de Dios. Y estas cosas son pecado delante de Dios. El pecado que mora en nuestras vidas es ese pecado que cada uno de nosotros comete diariamente, porque somos pecadores, dice la Biblia, todos somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios, el infierno, el lugar donde Satanás no va a ser anfitrión, va a ser uno más y va a sufrir con aquellos que caigan en ese lugar de tormento eterno. Pero el pastor te ofrece la seguridad del cielo, te ofrece la seguridad del cielo. Pero debemos escuchar su voz, debemos reconocer a ese pastor que hizo una obra por nosotros, debemos creer en Él y aceptarlo como nuestro Salvador. Yo te invito a que donde estás allí puedas orar al Señor y puedas pedirle al Señor que sea tu pastor, puedas pedirle al Señor que Él entre en tu corazón, que limpie tu vida, tu pecado con su sangre y que lo recibas como Salvador. Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó para darte vida, vida eterna. Te invito a que recibas a Cristo como tu Salvador en esta hora. Que ores a Dios y le pidas perdón, que arrepientas de tu pecado, pero que creas que Cristo murió para salvarte. Y aquellos que conocemos a Cristo, entendamos que en Dios tenemos propósito de vida. Qué maravilloso es que Él quiere pastorear nuestra vida. Él es el buen pastor. Debemos rendir nuestras vidas a Él para que Él haga la obra que quiera hacer en cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para cada uno. Y Él ha muerto en la cruz del Calvario, para ayudarnos a entender el propósito de vida. Las ovejas oyen la voz del pastor, escucha su palabra, medita en su palabra cada día, ríndete a ese pastor maravilloso, sométese a su pastorado, búscale cada día y Él va a hacer una obra en tu corazón, en cada uno de nuestros corazones. Te invito a hacer una breve oración y agradecer a Dios por haber hecho una obra a favor nuestro. Querido Dios, te damos gracias por esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, este santo libro que nos has dado, Señor. Gracias porque a través de él podemos considerar tu obra, considerar tu persona, Señor, y tu obra en nuestras vidas y a favor de nuestras vidas. Y tenemos oportunidades de tomar decisiones importantes, Señor, como quizá hay personas escuchando este mensaje, este video, que han abierto sus corazones a ti, Señor, y te han recibido como Salvador. Bendíceles, Señor, y obra en sus corazones para que te conozcan cada día más. Guíales a través de tu palabra, la Biblia. Y nosotros que te tenemos como nuestro Salvador, que te hemos recibido como Salvador personal, te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a ponernos bajo tu pastorado, Señor, a entender que tú eres el único pastor, el verdadero pastor en nuestras vidas. Y escuchemos tu voz y permitamos que tú nos transformes para que encontremos propósito y sentido de vida. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y pronto nos volveremos a comunicar, seguramente a compartir un tiempo juntos. Dios te bendiga.